Bienvenidos a la información más importante desde Colombia. Soy Sergio David González y estos son los hechos más destacados de la hora en el país cafetero. Hay que hablar de la investigación que está realizando la justicia en Colombia frente al caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, donde se implican a dos exfuncionarios del presidente Gustavo Petro. El primero de ellos, el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el segundo, el exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quienes, según la Fiscalía General de la Nación, estarían participando en hechos de corrupción y desfalcando las arcas del gobierno. Veamos a continuación un poco de lo que ha sido esta audiencia. Vamos en vivo desde la Fiscalía General de la Nación, donde se adelanta esta audiencia, y también del Tribunal Superior de Bogotá. Allí se está adelantando por parte de la Fiscalía toda la indagación para estos dos exministros del gobierno de Gustavo Petro. Escuchemos un poco qué es lo que pasa en este momento. Los elementos estructurales del tipo penal son los que tienen que enfocarse en los hechos jurídicamente relevantes, que están implícitos particularmente en tipo objetivo, tipo subjetivo, antijuricidad y demás. Luego, para estructurar una hipótesis, la Fiscalía tiene que especificar esos hechos a partir de los cuales se edifica cada uno de los tipos penales que ha imputado. Quiero empezar por el delito de interés indebido, una determinación en el interés indebido. Señala la Fiscalía que se ha determinado a Benavides. Digamos que aquí me quedan muchas dudas acerca justamente de la participación de personas en el delito, porque no sé si es que no estoy entendiendo y le pido a la Fiscalía que me precise si ella está pretendiendo hablar de una determinación en cadena. Según la imputación, los ministros, comillas, determinan... Estas son las imágenes en directo desde el Tribunal Superior de Bogotá en una audiencia mixta donde el exministro del Interior Velasco se encuentra de manera virtual y el exministro de Hacienda sí está dentro de las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación respondiendo a esta indagación por parte del ente acusador. Hay que tener en cuenta que en este momento pues se tienen tres delitos a los exministros del presidente Gustavo Petro. El primero de ellos, concierto para delinquir. El segundo, cohecho por dar u ofrecer, y el tercero, interés indebido en la celebración de contratos. Para la Fiscalía General de la Nación, los exministros hicieron un entramado de corrupción ofreciéndole dinero a los congresistas para que pasaran las reformas que estaba presentando el gobierno nacional en el legislativo y de esta manera no tener ningún inconveniente durante el debate. Las declaraciones a continuación que ustedes van a ver son de la fiscal María Cristina Patiño, quien acusa a los dos exministros de este entramado de corrupción. Veamos. La organización delincuencial de la cual ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González, hacen parte, se estructuró con una división de trabajo preacordada, en razón de la cual sus integrantes desarrollaron un rol delictivo específico e indispensable, sin cuya concurrencia no se hubiese alcanzado la finalidad propuesta así. Ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez y Bonilla González, lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal, impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva, dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando las gestiones ilícitas de los trámites necesarios al interior del INVIAS y de la UNGRD, con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas. Plantearon las líneas base del modus operandi, que grosso modo consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos cuyos recursos provenían del erario a cambio del apoyo de los parlamentarios a los proyectos del gobierno nacional que cursaban en el Congreso de la República, o de su concurrencia, quórum, deliberación y votación a los proyectos de endeudamiento de la nación que cursaban en la Comisión Interparlamentaria de Hacienda y Crédito Público. Estas son las declaraciones de la fiscal María Cristina Patiño, quien adelanta el caso por hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres. Hay que tener en cuenta que son dos procesos los que se adelantan en este momento frente a esta entidad. El primero de ellos por la contratación de unos carrotanques que también terminaron en dineros provenientes de personas que no eran allegadas a la entidad y que estaban desfalcando al gobierno nacional. Allí se encuentra quien era el director de la entidad, Olmedo López, y también Sneider Pinilla, el subdirector de la entidad, ambos
quienes se encuentran en este momento privados de la libertad. Pero fue a través de las audiencias de imputación de cargo hacia estos dos funcionarios que llevaron a una investigación mucho más profunda y donde entraron allí los exministros Bonilla y también el exministro Velasco, ambos relacionados en el momento en que estaban promoviendo a través del Congreso las reformas del presidente Gustavo Petro y, como se conoce en Colombia, utilizando mermelada, que eso es una forma de llamar a las acusaciones de soborno para que los congresistas del país pudieran pasar los proyectos sin ningún inconveniente durante los debates. Estos los tienen en este momento en el banquillo de los acusados y están justamente en esta audiencia de imputación de cargos donde su futuro realmente es incierto y hay una alta probabilidad que estos dos exministros del gobierno nacional terminen tras las rejas en una imputación de cargos ante los hechos de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Olmedo López, quien es el que está colaborando con la justicia colombiana para dar a conocer los detalles de este entramado de corrupción, fue quien acusó directamente a los dos exministros y por eso se encuentran en este momento durante esta imputación de cargos. Hay que tener en cuenta que en las últimas horas los dos exfuncionarios se han declarado inocentes de cualquier hecho acusador por parte de la Fiscalía General de la Nación y están esperando poder tener algún alivio durante las audiencias en colaboración con la justicia. Detrás de ellos, recordemos que ya se encuentran también privados de la libertad dos congresistas, quienes eran los presidentes del Senado y el presidente de la Cámara de Representantes, justamente durante los hechos en el año 2023 y 2024, cuando se presentaron los sobornos para que las reformas del gobierno nacional de Gustavo Petro pasaran sin inconvenientes en el legislativo. Lo que se enfrentan en este momento los dos exfuncionarios son de un futuro totalmente oscuro para ambos y que lo posible puedan terminar tras las rejas antes de finalizar este 2025. La defensa de los dos exministros pues tratan de llegar a un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación mientras se hacen las investigaciones pertinentes de todos estos hechos de corrupción. Hechos de corrupción que terminan enlodando todo el gobierno de Gustavo Petro, que este ha sido uno de los hechos más grandes de corrupción y otro que le viene acompañando recientemente y es la posibilidad de que las disidencias de las FARC hayan permeado las instituciones de seguridad del Estado, entre ellos la Fiscalía General de la Nación y también la Unidad de Inteligencia de la Nación. Esto sin contar algunos chats relacionados entre alias Iván Mordisco y otro cabecilla de las disidencias de las FARC en un computador de alias Calarcá, que fue incautado por las autoridades, donde dan detalle de posible financiación presupuestal también para la campaña de Gustavo Petro en el año 2022. Son los dos hechos más altos de escándalo que en este momento el gobierno nacional está enfrentando cuando le quedan apenas 8 meses de gobierno y el 7 de agosto tendrá que entregar el mandato el presidente Gustavo Petro. Así que estaremos muy atentos de lo que transcurra de esta indagación, de estos hechos por parte de corrupción, donde dos exministros del presidente Gustavo Petro están en el banquillo de los acusados con posibilidades de ingresar a la cárcel por estos hechos de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Más adelante volvemos con más información que originamos desde Colombia. Algo que se ha denominado por parte de el señor Olmedo López un mal llamado cónclave del 27 de noviembre de 2023. ¿Cuál es el